Hola a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a seguir con los ejercicios de disponibilidades. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 4, narices frías. Seguimos con el análisis de los arqueos en disponibilidades y en este caso vamos a agregar también análisis del sistema de control interno. Narices Frías, Sociedad Anónima. La empresa Narices Frías, Sociedad Anónima, cierra su ejercicio económico el 31 de marzo de 2005. Usted ha sido contratado para auditar los estados contables correspondientes a dicho ejercicio económico y se le informan los siguientes saldos contables al 31 de marzo de 2005 según balance de saldos de la compañía. Y me dan las 4 cuentas que conforman disponibilidades en los estados contables de Narices Frías. La cuenta caja cobranzas, sí sería el equivalente de recaudaciones a depositar, 105.680. Una cuenta de adelantos para gastos del señor JR por 1.500, fondo fijo de 4.000 y bancos 136.000 pesos. Luego pasa a detallarme los procedimientos que se hicieron de arqueos y cuál es la recopilación que se hizo. En un primer momento tenemos el arqueo de caja, donde se recontaba efectivo entre billetes y monedas por 98.682 pesos. Y en el fondo fijo se recontaron 955 pesos, ¿sí? Hasta acá me informa lo que se recontó en efectivo. Luego me hace un detalle de lo que se registró como anticipos, ¿sí? O adelantos, serían vales que encontraron en los arqueos. En el arqueo de la caja cobranzas había un vale para viajes del gerente al interior del país por 7.000 pesos, del 27 de marzo de 2005. En el arqueo del fondo fijo tenemos más comprobantes. Tenemos un comprobante del 3 de noviembre para compra de útiles de oficina por 150. Acá ya vamos a marcar que la fecha es bastante antigua, por decirlo de alguna manera, tiene varios meses de ese vale cuando sería una compra rápida y debería haberse rendido para marzo del 2005. Después tenemos otro del 27 de enero también, para gastos de movilidad por 200 pesos. Tenemos con fecha 13 de marzo un vale del gerente JR, que es el gerente general, por 1.000 pesos. Acá no tenemos que observar que el gerente general tiene su propio fondo fijo. Habíamos visto, ¿sí?, que tiene una cuenta específica. Sin embargo, acá retiró del fondo fijo general 1.000 pesos. Y 29 de marzo para gastos de movilidad otros 500 pesos. Estos en lo que es comprobantes de vales, ¿sí? Comprobantes de gastos quiere decir lo que se encontró como gastos realizados, que se encontraron las facturas en los arqueos. Tenemos de la caja cobranza una factura por material de empaque de 4.500 del 28 de marzo. Y del fondo fijo tenemos también gastos de papelería, que también vamos a observar acá. Ya la fecha es de enero, todavía estaba sin rendir, al 31 de marzo, por 400 pesos. Del 21 y 23 de marzo tenemos gastos de movilidad por 150 y 50. Del 24 de marzo, pago de la factura de diarios y revistas por 180. Gastos de correo y gastos de movilidad nuevamente totalizan 1.195 pesos los comprobantes de gastos. Dentro de los procedimientos también se realizó el corte de documentación. El último depósito que se hizo
es de fecha 28 de marzo del 2005. Y las cobranzas posteriores al último de depósito tenemos recibos de cobradores, es decir, lo que se cobra fuera de la empresa, el 3536, 3537 y 3538 del 29 de marzo al 31 de marzo. El 3539 estaba en blanco, o sea que el último emitido fue el 3538. De las ventas de contado, es decir, las que se hacen en el momento, que se cobran en el momento, tenemos el recibo 9539 por 6000, el 9540 por 4500, el 9541 estaba en blanco, o sea que el 9540 fue el último emitido. Veamos que este detalle va del 29 al 31 y esto es del día 31, son todas cobranzas posteriores al último depósito. Luego me da consideraciones adicionales. Dice que el vale de adelantos de la caja cobranza, el gerente general decidió retirar 7.000 pesos de la caja de cobranzas porque el monto superaba el importe asignado al fondo fijo. Recordemos que él tiene un fondo fijo de 1.500. El viaje que efectuó tuvo una duración de 15 días y la rendición la hizo el 22 de abril. Esto se refiere, esta llamada A, se refiere a este vale de 7.000 que marcamos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el gerente? No le alcanzaba el fondo fijo asignado y en lugar de pedir un cheque, una orden de pago para el viaje específicamente, retiró dinero de las cobranzas en efectivo. Después tenemos de los vales de adelanto del fondo fijo que el adelanto de 150 pesos aún no está rendido. El empleado que retiró el dinero se desvinculó de la empresa. Por otra parte, los adelantos de 200 y 500 fueron rendidos el 5 de abril del 2005. El de 150 es el que habíamos marcado acá como el primero de movilidad. No, perdón, estos no son los vales. Acá, el de 150 era el de noviembre. ¿Sí? La persona que retiró ese dinero no está más en la empresa, así que difícilmente se va a recuperar ese dinero. El de 200 y el de 500 fueron rendidos, ¿sí? Tenemos el hecho posterior al cierre. Y vamos a ver qué más nos dice. Que el adelanto de 1.000 pesos corresponde a una ampliación del fondo permanente para gastos que posee el señor JR. El total al 31 de marzo del 2005 era de 2.500 pesos y se rinde quincenalmente. Por su parte, las rendiciones del mes de abril se efectuaron oportunamente. Bueno, acá tenemos una transferencia del fondo fijo general al fondo fijo del gerente general JR, ¿sí? Por 1.000 pesos. De los gastos, es decir, de aquellas erogaciones que se encontró la factura de gastos en el arqueo de la caja cobranzas del 3, dice que el 3 de abril del 2005 se rindió por 4.500 junto con el fondo fijo. Y respecto de las comprobantes de gastos del fondo fijo, el gasto de 400 pesos se omitió de rendir de liquidaciones anteriores, que era el que habíamos marcado, que estaba demorada en la rendición, este del 17 de enero. Bien, el total de 1.195 pesos formó parte de la rendición del 3 de abril del 2005. Las autorizaciones y comprobantes respectivos fueron correctos. O sea que no tenemos acá problema con el sistema de autorizaciones y fueron rendidos en su totalidad. Luego nos da un detalle
de los resultados del corte de documentación, recibos de los cobradores. Me da el detalle desde el 29 de marzo al 1 de abril. Los recibos 3.536, 3.538 y 3.539 que ya habíamos visto en el detalle anterior, 36, 37, 38, perdón, y el 39 ya estaba en blanco, es el primero del siguiente ejercicio. Y respecto de las cobranzas al contado, también tengo entre el 31 y el 3 de abril, el 9.539 y 9.540 ya lo habíamos visto en este detalle que me dio la empresa. Dice que las cobranzas de abril fueron rendidas en conjunto el 5 de abril. Por lo tanto, nosotros sabemos que desde el último depósito del día 28 al 5 de abril se deberían depositar en su totalidad tanto las cobranzas que hicieron los cobradores como las ventas al contado. El fondo fijo se rinde normalmente cada 5 días. El responsable adjunta los comprobantes para rendir con un detalle de los gastos a la caja cobranzas, retira el efectivo y el cajero de cobranzas descuenta el importe en el depósito de las cobranzas siguientes. Bueno, acá tenemos que ver si el fondo fijo se está rindiendo con la frecuencia que está prevista, ¿sí? Dentro de los procedimientos que tiene la empresa. Y tenemos que observar acá que no debería existir gastos en la caja cobranzas, ni gastos, ni adelantos, ni nada por el estilo. Ya habíamos visto en ejercicios anteriores que recomendaremos siempre que todas las cobranzas por ventas se depositen en su totalidad y que para afrontar gastos extraordinarios por fuera del fondo fijo debieran hacerse por orden de compra con la emisión de cheque o transferencia bancaria. El 3 de abril del 2005 se depositaron las cobranzas y ventas al contado en efectivo hasta el 31 de marzo de 2005 por 82.985 pesos. Eso lo vamos a controlar. Se pide que determine las debilidades del control interno, detecte los problemas operativos y proponga los ajustes que estime correspondientes. Así que, bueno, vamos a empezar primero, ¿sí?, con el análisis de los arqueos. Yo tengo ya acá encabezado, siempre es bueno saber marcarnos bien cuál es la fecha de cierre. Estamos viendo disponibilidades, son 4 cuentas, tenemos que hacer el análisis de control interno y tenemos como pruebas el arqueo de caja y de fondo fijo y corte de documentación. Entonces vamos a empezar con caja cobranzas y vamos a hacer el análisis del arqueo. ¿Sí? De acuerdo a los detalles que tenemos en el enunciado, se recontó por un lado efectivo. Vamos a poner aquí concepto y el importe recontado y haremos las observaciones que correspondan. Sí, vamos a darle aquí bien. Entonces, se recontó efectivo. Se recontó efectivo por 98.682 pesos. No hay ninguna observación para hacer respecto de este efectivo, no se encontraron ni billetes que estén dañados, ni falsos, ni nada. Así que, sin observaciones, entendemos que este importe debe corresponder al saldo al cierre, ¿sí? Porque es lo que realmente hay de efectivo.
Después, dentro de los vales de anticipos o adelantos, tenemos el adelanto al gerente general JR por un viaje, ¿sí? De 7.000 pesos. Rendido en el mes de abril. Y respecto de gastos incurridos, tenemos gastos a rendir por 4.500 y, perdón, 4.500 y debemos descontar de este recuento, vamos acá, de 98.682 pesos, el recibo $9.540 de 4.500 pesos, porque cuando nosotros vamos a revisar el corte real de documentación, este recibo 9.540 fue registrado el 2 de abril, siendo que la cobranza real fue por 9.540 el 31 de marzo de 2005. Por lo tanto, no tenemos dentro del saldo contable los 4.500 pesos que identificamos cobrados en marzo, ¿sí? Entonces esto es el recibo 9.540, ¿sí? Venta al contado registrada en abril del 2005, ¿sí? Y estos son gastos devengados con comprobante, ¿sí? Ya están incurridos. Acá hay una situación importante que tenemos que identificar. Cuando nosotros hacemos un arqueo y encontramos facturas, significa, al menos que la factura lo detalle que es un anticipo o algo por el estilo, en general la factura me demuestra que el gasto está incurrido, está devengado dentro del ejercicio. Por lo tanto, tendremos que hacer el ajuste y devengarlo, reconocerlo. Cuando tenemos adelantos, habrá que revisar bien con los hechos posteriores al cierre, porque pudiera ser que el adelanto sea por un gasto que se va a realizar en el periodo siguiente o por un gasto de este periodo que todavía no fue rendido, no fue presentada la factura correspondiente. En el caso de el viaje del gerente general, nosotros tenemos que ver que se rindió a finales de abril, que duró 15 días, así que entendemos que este es un gasto que no está devengado, ¿sí? Lo que tendremos que hacer en este caso es imputarlo a otra cuenta, porque no es caja, obviamente no es efectivo, lo vamos a imputar a la cuenta que tiene de fondo fijo el gerente general, ¿sí? Que es esta cuenta de adelanto para gastos. Entonces, reimputar a la cuenta adelanto para gastos. Y estos tendremos que registrar los gastos devengados.
Y aquí tendremos que registrar la cobranza. Bien. Sumo el arqueo, no tengo ninguna otra documentación que haya encontrado en el arqueo, y tengo comprobantes por 105.682, total de arqueo. El saldo contable, según la empresa, es de 105.680. Tenemos una diferencia de 2 pesos que es no significativa y por ende no vamos a hacer ningún tipo de ajuste, ¿sí? Y sí vamos a proponer ajustes en función de las observaciones que hicimos. Entonces dijimos, los 7.000 los vamos a reimputar a la cuenta adelantos para gastos señor JR. Voy a llevar por una cuestión de los formatos el ajuste más acá, para que me quede más ordenado el importe de y haber. Entonces dijimos 7.000, el adelanto para gastos, por el otro lado teníamos 4.500 pesos de gastos. Vamos a repasar de qué se trataba. Comprobantes de gastos en la caja. Cobranzas era 4.500 de material de empaque. Nos vamos a poner como gastos de comercialización. 4.500. Vamos a registrar la cobranza del recibo 9.450. No sé si se habrán dado cuenta que no me anda el 4 en el teclado numérico. Bien. Entonces sería caja cobranzas, también por 4.500. Y haremos a caja cobranzas los 11.500 y ventas los 4.500, sí, porque era una venta contado, no era un deudor por venta. Bien. Y este sería nuestro asiento de ajuste a proponer a la empresa. Bien, acá ustedes me dirán, tengo caja cobranzas
debitada y acreditada por el mismo importe. La realidad, como yo siempre les digo, como auditores vamos a tratar de proponer un asiento sintetizado. Bien podríamos, no por el mismo importe, sino que lo tengo por 4.500 y acá lo hubiese podido hacer directamente por 7.000 y no poner caja cobranzas. Lo pongo solamente para que ustedes vean que estamos ajustando los 3 ítems. En realidad, como auditores, lo que nosotros tenemos que proponer es un asiento que deje los saldos correctamente expuestos y evaluados. Entonces, bien podríamos hacer directamente este ajuste, ¿sí? Perdón, ahí está. Bueno, me estoy peleando con el Excel acá. No sé por qué se dividió. Bien, ya tenemos entonces ajustado y analizado el arqueo de caja cobranzas. Ahora vamos a hacerlo al del fondo fijo. Vamos a copiar más o menos el formato, pero ahora vamos a ir con el fondo fijo. En el fondo fijo habíamos recontado efectivo por 955 pesos. Había adelantos o anticipos, ¿sí? Esos serían vales de caja, por 1.850 y gastos, ¿sí? Que están efectuados, devengados, pendientes de rendir en el fondo fijo, por 1.195. Tenemos en total 4.000 pesos según el arqueo. El saldo contable es 4.000. No tengo diferencias. Observaciones que vamos a hacer. Para el efectivo, sin observaciones. Los anticipos, perdón, sin observaciones. Los anticipos los podemos bien dejar como un saldo del fondo fijo porque no sabemos si están incurridos o no están incurridos. Entonces quedarían dentro del saldo del fondo fijo. Y los gastos a rendir, que sí sabemos que están incurridos, pero siguen siendo parte del fondo fijo, vamos a usar una cuenta, provisión de gastos, que me va a estar regularizando. Vamos a reconocer, vamos a devengar los gastos dentro del periodo y me va a estar regularizando el saldo del fondo fijo. Además, si vamos a los comprobantes del fondo fijo, tenemos un adelanto acá, un adelanto de 1.000 pesos al gerente general. También lo vamos a tener que reclasificar en la cuenta propia de adelantos del gerente general. El gasto de 200 y de 500 había sido rendido sin problema.
no vamos a hacer ningún tipo de corrección y sí vamos a reconocer como pérdida los 150 de los gastos de útiles de oficina. Vamos a repasar qué tenemos en los anticipos. Perdón, lo que vimos recién en los anticipos. Vamos a repasar lo que tenemos en las facturas. 1.195 el total de gastos a provisionar. Entonces acá ajustar 150 pesos es el vale de noviembre del 2004 y ajustar anticipo a gerente general. Vamos a copiar un formato de el asiento y dijimos, por un lado, yo pondría por el vale de 150 pesos gastos de librería, que era el cometido de ese vale, o lo podemos considerar como un faltante de caja. ¿Sí? Porque en realidad no sabemos si la persona compró o no compró. No tengo ese dato. Podemos partir del supuesto que la persona fue y compró en la librería lo que tenía que comprar, pero no trajo la factura. O podemos pensar que se le dio el dinero, nunca compró nada y no lo vamos a poder recuperar porque no estamos en la empresa, es un faltante de caja por 150. Después, la cuenta de adelantos para gastos de JR por 1000. Todo eso disminuye el fondo fijo. Y por el otro lado vamos a hacer la provisión de los gastos de los que sí tenemos factura, pero hasta tanto no se rinda el fondo fijo en el mes de abril, no lo vamos a poder descontar las facturas. Así que entonces vamos a hacer gastos generales, o también podríamos utilizar gastos de movilidad, porque son facturas de combustible aparentemente lo que se encontró, a provisión de gastos. Por 1195, ¿sí? Esto es lo que tenemos documentado el gasto, lo tenemos ya con facturas. Esto, adelantos por 1850 eran vales, pero dentro de estos vales, que si bien los vamos a dejar como parte del fondo fijo, había dos vales que no correspondía dejarlos. Por un lado, los 150 pesos, que ya no los voy a recuperar, y por el otro lado, el traspaso de los 1000 pesos del fondo fijo general al fondo fijo del gerente general. Por último, vamos a controlar los depósitos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles fueron las cobranzas entre el 29 de marzo y el 31 de marzo. Esto lo podemos traer de aquí. Ahí está. Esto no me interesa. Y esas eran las cobranzas de los cobradores y las de contado
consumo, tengo 88.680 pesos el total de cobranzas. De estas cobranzas sabemos que no se depositó todo porque hubo algunos retiros, hubo gastos que se hicieron de la caja cobranza que ya dijimos que no deberían haberse hecho, pero bueno, tenemos gastos, los gastos de comercialización por 4.500 pesos. Y lo que se afectó del fondo fijo, $1.195. Esto nos da un saldo a depositar de 82.985. Voy al enunciado y me dice, esperen que lo encuentro, que se depositó 82.985. No hay diferencias, esto está ok. Bien. Vamos a ver qué podemos comentar del sistema del control interno. Una de las cosas que vamos a observar es esto que vimos recién, que del total de cobranzas se afecta dinero para otros destinos y que no se deposita íntegramente. Entonces, observar y recomendar a la empresa. Sabemos que nosotros como auditores solamente podemos hacer como un aporte adicional a nuestro trabajo de aseguramiento y de revisión recomendaciones respecto del sistema de control interno, que es algo que nos va a servir poder mejorarlo, porque si seguimos trabajando con la empresa en años sucesivos, como hablamos en los primeros ejercicios, que la empresa tenga un sistema de control interno más seguro, ¿sí? Mejor, que tome más recaudos en esos controles y que los lleve a cabo, nos va a servir para nosotros minimizar los riesgos de auditoría. Entonces le vamos a recomendar a la empresa que las cobranzas sean depositadas en forma íntegra. Y que los gastos extraordinarios o por ahí no tan extraordinarios, pero no atendibles como gastos menores con el fondo fijo, deben emitirse cheques a través de órdenes de compra. ¿Sí? Esto me va a dar la posibilidad de hacer una trazabilidad de por qué se compró, si hubo un presupuesto, está numerada la orden de compra, quién la autorizó, cómo se pagó, etcétera. No vamos vamos a evitar todo lo que sean compras directas, ¿sí? Eso también me va a minimizar el riesgo de fraudes. Otro punto que vamos a observar es los plazos de rendición, ¿sí? El fondo fijo se
Fíjense que habíamos hablado en un ejercicio que nosotros íbamos a evaluar si la empresa tiene procedimientos de sistema de control interno. Y si los tiene, si los aplica. El fondo fijo debe rendirse cada 5 días, es lo que vemos en el enunciado, y esto no se cumple. Entonces, acá no le vamos a decir tienen que tener una frecuencia para rendir el fondo fijo, sino que le vamos a decir que tienen que cumplir con los procedimientos que tienen establecidos. Bueno, también esto viene a lo mismo, ¿no? El tema de que los gastos del fondo fijo se rindan dentro del periodo. No podemos tener por meses los vales. Y acá, respecto de los vales, hay que tener en cuenta las autorizaciones, ¿sí?, de los anticipos. ¿Quién autoriza? Tener un responsable siempre nos da la posibilidad de poder recuperar, ¿sí?, esos montos que se me pierden si yo no sé, no tengo un vale firmado, no tengo un vale autorizado. Entonces todo eso nos va a servir para tener un control más exhaustivo. Entonces, que los anticipos sean autorizados y bueno, que sean autorizados. Ahí estabas pensando, no podemos saber si la persona se va a ir, como fue en el caso del chico del cadete, pero tenemos que tener cuidado, o la empresa tiene que tener cierto cuidado, los montos que entrega anticipados y a quién se los entrega y quién es la persona que se hace este, responsable. Entonces acá en la autorización de anticipos tenemos que determinar responsabilidades. Después también deberemos observar que se debe respetar la correlatividad numérica de los recibos. Tenemos que observar que se contabilizan cobranzas fuera de término. Y el problema más grande que tuvimos fue el gerente general. El gerente general sacó plata de su caja, sacó plata del fondo fijo y sacó plata de las cobranzas. Entonces, recomendar a la gerencia, obviamente si la gerencia tiene que hacer gastos, los va a hacer, que amplíe su fondo fijo a través de la emisión de un cheque. Hoy en día las empresas no manejan, de hecho no debieran manejar efectivo demasiado, sí, para gastos menores, muy menores, pero lo que es normal y habitual que las empresas manejen tarjetas corporativas, ya sean tarjetas de crédito o tarjetas de débito que se le dan a los responsables para que puedan atender los gastos como de viaje, gastos de representación, hotelería, etcétera. Bueno, esto sería toda la resolución de este ejercicio. Quiero rectificar porque mientras hablaba, he dicho que hemos visto en algunos ejercicios y la realidad, como hay algunos comentarios que hice en la clase de Zoom y no en la grabación de los ejercicios anteriores, así que sepan disculpar
ese error. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.